Montes de María, una pequeña serranía llena de colinas y llanos que integra bosques secos tropicales, ciénagas, arroyos, aguas subterráneas y manglares. Un espacio maravilloso apto para la siembra, la ganadería, los cultivos de yuca, plátano, maíz, ñame, arroz, tabaco, aguacate, entre muchos otros. En sus aguas, la pesca tradicional acompaña la siembra. También conocida como la Serranía de San Jacinto, este es un lugar generoso que ha permitido la unión de tradiciones, colores, sonidos y luchas. Durante siglos, las comunidades que habitan el territorio han creado identidades reconocidas por su poder transformador. Expresiones culturales propias, arraigadas a su historia. Todo un universo que ha impactado la cultura mundial. Música, arte, comida, luchas sociales. Las y los habitantes de los Montes de María forjaron una historia digna, llena de relevantes experiencias. Su ubicación entre el mar y las planicies del río Magdalena, las vías de comunicación que la atraviesan, un corredor que comunica al centro-occidente con el Caribe colombiano y el gran potencial agrario y agropecuario hacen de los Montes de María un lugar estratégico que interesa a los violentos y a sus patrocinadores. Los Montes de María fue también el escenario en el que se produjo una de las más masivas y brutales manifestaciones de la violencia asociada al conflicto armado interno. Más de 3.919 homicidios afectaron de una u otra manera la vida de las comunidades de los 15 municipios montemarianos. Víctimas de esta cruenta guerra han sido los campesinos, mientras integrantes de familias tradicionales que hacen parte de poderosos grupos políticos y económicos de diferentes regiones del país se han lucrado con el conflicto armado. La verdad es que nuestra tierra es generosa. La cultivamos con amor, siguiendo las tradiciones de nuestros abuelos. Gozamos cuando sembramos, cosechamos para nuestros pueblos y lo que sobra, pues lo vendemos en los mercados nacionales. Nosotros hemos luchado desde siempre por una mejor distribución de la tierra. Fortalecimos la organización campesina cuando creamos la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, con el serio propósito de lograr la prometida reforma agraria. Hicimos tomas de tierra, teniendo claro que la tierra es para quien la trabaja. Nosotros exigimos el cumplimiento de las promesas del Estado en un camino que duró muchos años, más de 30. Yo creo que, desde los 60 hasta los 90. Los campesinos montemarianos le mostramos a este país que es posible la acción pacífica desde el pueblo. Y esto, a pesar de que nos tocó becar a nuestros compañeros como respuesta violenta a la lucha por un mejor vivir. Después de las acciones violentas que emprendieron hacendados y autoridades contra los reclamantes de tierras, llegó la guerra con sus protagonistas. Las guerrillas llegaron al territorio al finales de los 70s. El EPL, las FARC, el ELN hacían presencia a nivel nacional, mientras el ERP, el MIR Patria Libre, la Unión Camilista y otras disidencias tuvieron un alcance regional. Unas buscaron sin éxito sumar de su lado al movimiento campesino. Otros querían controlar territorios enteros para acumular fuerzas, conquistar el poder por las armas y cambiar el modelo de Estado. Los campesinos estaban abandonados por el Estado y los gobiernos locales quedaron al servicio de poderosas familias, quienes se beneficiaban de sus cargos y, por supuesto, de los recursos públicos. Las guerrillas aprovecharon esta clase de conflictos para imponer reglas, controlando las actividades de las comunidades e imponiendo sanciones según sus estrategias de guerra. La guerrilla ubicó sus campamentos en nuestras montañas. Ellos aprendieron a conocer territorio, a moverse en él. Se juntaban varios grupos diferentes para atacar a sus enemigos. En eso tenían ventaja sobre, que los otros grupos armados que llegaron. Y claro, por supuesto, también tenían ventaja sobre el ejército. En los 90, las guerrillas crecieron. Se enfrentaron efectivamente a la fuerza pública, llegando a controlar diferentes territorios. En los primeros años del siglo XXI, fuertes militarmente avanzaron contra el paramilitarismo que había empezado una oleada de masacres en la región. Las FARC realizaron en el país más de 400 acciones entre el 2000 y el 2003. Al final de la década pasada, las FARC sufrió grandes golpes por parte del ejército. Se vio obligada a replegarse significativamente, perdiendo terreno, poder y control. Desaparecieron de los Montes de María. Con el caso de los paramilitares, todo fue muy duro para nosotros, mirando lo que
hicieron aquí, podríamos decir que son los principales responsables de los ríos de sangre que corrieron en la época de la violencia. Estos señores sometieron a sangre y fuego a todas nuestras comunidades. Ellos fueron como evolucionando. Iban como primero eran sicarios contratados para los hacendados, ¿no? Ellos eran quienes contrataban a los paramilitares como sicarios. Luego se convirtieron en grupos de justicia privada. De ese tiempo es que vienen los Méndez y los Mesa. Incluso el grupo de Chepe Barrera llegó hasta acá. Estos señores se encargaron de cuidar los intereses de los finqueros, los empresarios, de los políticos y por supuesto los narcos. Por acá pasaron los carranceros, del esmeraldero de Víctor Carranza, los Miquis de conocido narco el narcotraficante Mickey Ramírez y muchos más, muchos más. Los paras protegían a los narcotraficantes que sacaban droga por el Mar Caribe. A comienzos de los 90, las cosas se empeoraron con la llegada de los Castaño y sus propios comandantes, el Mono Mancuso y los propios hermanos Castaño. Los Castaños avanzaron en todos los terrenos. A mediados de los 90, estos señores introdujeron grupos aún más grandes, combatientes, profesionales, llevaban siempre eso, los brazaletes estos que decían ACCU, eran nombres que sabían de la guerra. Fueron ellos los que doblegaron a los grupos armados de toda esta región. Nosotros no olvidamos cómo todos esos paramilitares utilizaron las llamadas convivir. Así fue que ellos pasaron como legales. En 1997 se dio una reunión en la finca Las Canarias con el fin de construir una empresa criminal entre paramilitares, integrantes de las autoridades locales y departamentales, oficiales de la fuerza pública, políticos, hacendados y empresarios. Todos ellos se unieron para controlar los sectores económicos más productivos de la región a partir de acciones violentas. Los acuerdos que allí se pactaron terminaron mostrando las múltiples caras del paramilitarismo en los Montes de María. Fue desde esos espacios desde donde lanzaron su maquinaria de terror y muerte contra las comunidades campesinas, contra los sectores desprotegidos de la región. Los paras hicieron de la violencia un lugar común. Torturaron, asesinaron, violaron, empalaron a mujeres y desplazaron poblaciones completas, afectando severamente el tejido social montemariano. Las masacres fueron su principal estrategia de guerra. Se perpetraron 69 entre 1995 y 2002. Entre 2000 y 2001 se ejecutaron 19. Las más brutales. Con esta estrategia y otras acciones violentas, consolidaron un dispositivo de terror que, sumadas a las acciones de la guerrilla y del propio ejército, produjeron un desplazamiento de 215.923 personas. Refugiados, los desplazados en los cascos urbanos tuvieron que empezar de cero, sin ninguna protección ni garantía por parte del Estado. Entre tanto, los campos eran asaltados por el rastrojo y la ruina. El poderío paramilitar no vino directamente de su capacidad militar, sino de la financiación sin límites provenientes del narcotráfico y el respaldo de sectores influyentes de las clases poderosas de la región. También hay que observar la no acción efectiva de la fuerza pública y la impunidad que cobija sus acciones criminales. La unión de estos factores llevaron a los montemarianos a ver esta empresa paramilitar como algo temible e intocable. Los paramilitares asesinaron a nuestros líderes, a las personas que creían peligrosas para sus planes o para los intereses de los poderosos. Mientras esto sucedía, llegaron a controlar todo. Mira, incluso las rutas que antes eran de los narcos quedaron en las manos de los paramilitares. En las versiones de los propios paramilitares hay descripciones claras de cómo se relacionaban ellos con la fuerza pública. Desde la omisión o tolerancia hasta las acciones conjuntas, existen casos documentados que van desde la entrega de armas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, pasando por la entrega de listados de personas que debían ser eliminadas, hasta la planeación conjunta de acciones entre para y militares contra la población montemariana. Nosotros este siglo lo comenzamos viendo cómo los paramilitares de forma descarada apoyaban a los clanes políticos tradicionales de esta región. Mira, en ocasiones obligaron a las personas de nuestras comunidades a votar por sus protegidos y poco tiempo después vimos cómo los mismos paramilitares se convertían en nuevos políticos. Fue así como estos señores se robaron el dinero de la alcaldía, de las escuelas, de los hospitales, los recursos de los municipios, incluso se robaron los presupuestos de las gobernaciones. Construyeron un estado mafioso, convirtieron la política y la democracia en una burla.
en un insulto para nuestras comunidades. Lo que esos señores hicieron lo seguimos sufriendo hoy día. Entre el 2005 y el 2006, parte de estos paramilitares se desmovilizaron y reintegraron a la vida civil, con lo cual bajó la violencia, por lo menos en sus formas más brutales, en la vida cotidiana de los pueblos. Al mismo tiempo que sucedía el avance paramilitar y la escalada de la guerrilla, el gobierno, por su parte, con dinero del Plan Colombia, profesionalizó la fuerza pública, aumentó sus hombres y la capacidad operativa. También creó la política de informantes y persiguió y judicializó a los líderes sociales de muchas comunidades. En medio del conflicto, un nuevo proceso de monopolización de la tierra se aprovechó del abandono de predios que trajo el desplazamiento. Poderosas empresas agroindustriales que directamente o a través de intermediarios compraron miles de hectáreas, sembraron extensos cultivos de palma africana y árboles maderables. Buena parte de los nuevos compradores provenían de otras regiones. En varios casos se han documentado relaciones entre ellos y los paramilitares. Compraron a bajos precios utilizando información sobre las deudas que fue entregada de manera arbitraria por funcionarios inescrupulosos. Compraron además con incentivos del gobierno nacional de la época. Por esta vía, 60.000 hectáreas de tierra en los Montes de María pasaron a unas pocas manos. Con la ley de víctimas inició un proceso de restitución de tierras que ha generado algunos resultados de importancia, sin que ellos, según los pobladores, transformaran de manera contundente el modelo de distribución impuesto por la guerra. Específicamente acá en los Montes de María la justicia no funciona, o mejor, solo funciona para los poderosos. Contra los paramilitares medio avanzó después de la desmovilización, con eso que se llama la ley de justicia y paz. También contra algunos pocos integrantes de la fuerza pública relacionados con los paramilitares. Antes de eso, la justicia la usaban para montarle procesos a nuestros compañeros líderes y lideresas. En este tiempo, para empeorar la situación, vimos cómo algunos de los funcionarios judiciales de la época que se atrevieron a investigar fueron asesinados. Nadie quería ser testigo, nadie. Mira, ser testigo en los pocos procesos penales, eso era poner la vida en riesgo. En el marco de la aplicación de la Ley 975, conocida como la Ley de Justicia y Paz, se sancionó penalmente a unos pocos comandantes paramilitares. Los demás integrantes se beneficiaron de indultos. Hay que reconocer avances en el esclarecimiento de la verdad de los hechos, pero falta mucho por conocer. La justicia ordinaria ha procesado a 35 de los llamados parapolíticos, lo que nos permite observar la profunda penetración del paramilitarismo en la vida política regional. Solo un oficial ha sido sentenciado. Las responsabilidades por las acciones conjuntas siguen sin ser procesadas. En el caso de la fuerza pública, la impunidad es la reina. El conflicto principalmente nos golpeó a nosotros, a nuestros compañeros y compañeras, a las organizaciones comunitarias, desde el asesinato selectivo, las masacres en las cuales cayeron los líderes, las profesoras, las lideresas, los miembros de la Junta de Acción Comunal, los líderes de la NUC. Todo eso, hasta el desplazamiento y hasta el despojo. Uno de los principales daños que nosotros hemos sufrido es el atropello contra nuestras organizaciones, contra nuestros proyectos comunes colectivos. Perdimos parte de nuestras expresiones culturales, nuestras formas de siembra y en general de la economía campesina, ¿no? Que se dañó con la llegada de los despojadores. Además, fuimos tachados de guerrilleros o de terroristas desde el mismo Estado y los medios de comunicación que también se encargaron de estigmatizarnos. Terminada la guerra en su lado más visible, vemos un resurgir de la vida en comunidad. Distintas formas organizativas, algunas de ellas desde las expresiones de la cultura regional, han retoñado, aunque aún falta mucho para reconstruir y potenciar en la vida comunitaria de los pobladores de Montes de María. Cerca de 10 años han pasado desde el llamado fin del conflicto en los Montes de María, por lo menos el fin en sus formas explícitas. Aún hoy, se mantienen vigentes muchos de los factores que lo generaron o que incidieron para que permaneciera durante tanto tiempo en el territorio. Sectores importantes de la clase política y empresarial que estuvieron vinculados con el paramilitarismo siguen en el poder. La fuerza pública nunca fue depurada. Muchos de los oficiales que según los paramilitares establecieron relaciones con ellos fueron ascendidos. Buena parte de los grupos paramilitares que no se desmovilizaron o que volvieron a armarse se mantienen en el territorio. Aunque menos visibles, cambiado su nombre, siguen protegiendo las rutas de narcóticos y desestabilizando la vida social en estas serranías. En la zona la tierra se concentró y cambió su forma de tenencia, lo cual ha traído otras disputas dentro de las cuales la que avanza por el agua tiende a empeorar. En las zonas donde el agua ha sido monopolizada para el cultivo de palma, se le niega el derecho a los vecinos. Las amenazas contra líderes sociales y de restitución de tierras no paran.
Son acciones constantes que hacen temer la vuelta al pasado. Y bueno, hoy en día hay que decir que los montemarianos estamos entre la esperanza de un futuro prometedor, de la preocupación, ¿no?, de la repetición de la violencia. Nosotros nos paramos con dignidad ante los problemas, con dignidad. Usamos la memoria para avanzar en lo que ahora nos parece más importante, activar nuestros campos, sembrar, cuidar nuestras semillas, nuestra agua. Nosotros podemos perdonar, pero nosotros no olvidamos que esta es nuestra lucha, la lucha de muchos, la lucha campesina.